que reconstruye la membrana timpánica. Para reconstruir la membrana timpánica se han usado y se usan muchos tipos de materiales. Entre ellos se ha usado la piel, la avena, la grasa. Un momento que quitamos. Ok. La piel, la avena, la grasa, el pericondrio, pero el material más usado es la fascia del músculo temporal y también el cartílago. La fascia del músculo temporal tiene una alta tasa de éxito, pero tiene también muchas limitaciones. Entre estas limitaciones veremos después la indicación la tiene el cartílago y supera en estos casos la eficacia de la fascia. Lo veremos a continuación. El cartílago se usa desde hace 50 años para la reconstrucción de la membrana timpánica. El primer estudio que demuestra la eficacia del cartílago para tratar los bolsillos de retracción data del 1959. En los años 80 se efectuaron los primeros estudios donde se demostró que el cartílago es un material muy eficaz para tratar las infecciones recurrentes en las otitis medias crónicas. El cartílago tiene varias aplicaciones en otomicrocirugía, no solo para la reconstrucción de la membrana timpánica, sino también para la reconstrucción de la cadena de huesecillos y para el soporte de las prótesis osiculares, siempre para la reconstrucción del oído medio. Normalmente se coloca el cartílago entre la prótesis y la membrana timpánica. También sirve para la reconstrucción de la pared posterior del conducto auditivo externo. Para evaluar bien el papel del cartílago en la meringoplastia, nos tenemos que hacer 4 preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿el cartílago es una buena alternativa a la fascia? ¿Los resultados funcionales del cartílago son similares a los de la fascia? ¿Es el cartílago estable en el tiempo? ¿Y qué indicaciones específicas tiene el cartílago para su uso? Todas esas preguntas veremos sus respuestas al final de esta presentación. Vemos en esta diapositiva diferentes formas en las que se puede moldear el cartílago. Es muy moldeable. Entre ellas vemos la forma a escudo, la forma Mercedes-Benz y la forma en empalizada. Normalmente una de las superficies del cartílago se deja intacto el pericondrio. Las indicaciones principales del cartílago en la meningoplastia, según nuestra experiencia, son las atelectasias de tercer y cuarto grado, los bolsillos de retracción evolutivos con fondo non dominable o precolesteatoma y la canalplastia. Entre las indicaciones secundarias, siempre según nuestra experiencia, están la revisión quirúrgica en fracasos donde en la primera cirugía se usó la fascia en adultos, tanto en adultos como en niños, y en casos de otitis media crónica de larga evolución y con perforaciones muy amplias. Hacemos un recordatorio de las atelectasias. La atelectasia de primer grado, en la atelectasia de primer grado existe una retracción de la membrana timpánica, normalmente paracentral a nivel de la pars tensa de la membrana. En la atelectasia de segundo grado esta retracción empeora y hay un contacto entre la membrana timpánica y la articulación incudo-estapedial, como vemos en esta imagen. En la atelectasia de tercer grado, la retracción empeora y existe un contacto entre la membrana timpánica y el promontorio sin adhesión entre ellos, como vemos en estas imágenes. Y en la atelectasia de cuarto grado, esta retracción
implica un contacto y una adhesión de la membrana timpánica con toda la pared medial de la caja del tímpano. Aquí vemos en esta diapositiva dos ejemplos de bolsillos de retracción apical. En el segundo caso, este bolsillo de retracción es a fondo no dominable y además hay detritos, residuos epidérmicos, por lo que se trata de un colesteatoma prematuro del epitímpano. Como hemos dicho, la canalplastia es una de las indicaciones del uso del cartílago. Se trata de una cirugía de reparación selectiva del scutum o del muro del ático. En casos de, como vemos en las imágenes, bolsillos de retracción o colesteatomas apicales. El cartílago se usa para corregir estos defectos y para reconstruir el scutum. Y se puede usar, como se ve en las imágenes, también con la fascia. Las ventajas del uso del cartílago en las miringoplastias son diversas. Una de ellas es que es fácil de obtener, sobre todo en las vías de acceso transmeatal. Normalmente se obtiene del trago, o en las vías retromastoideas es más fácil obtenerla a nivel de la concha auricular. Es fácilmente moldeable, como hemos visto en las diapositivas anteriores, bien tolerado, tiene una tasa de reabsorción muy baja, por lo que su vida media es muy larga y es muy resistente a los cambios de presión y da también una buena ganancia auditiva. Como inconvenientes encontramos la dislocación, pero esto sucede también con la fascia, la deformidad o problemas estéticos en el punto donde se ha cogido esta cartilagine, sobre todo a nivel del pabellón auricular, o el inconveniente peor es la imposibilidad de no detectar colesteatomas residuos o colesteatomas diatrógenos en las visitas de follow-up porque es un material poco transparente. En la literatura existen muchos estudios de serie de casos en los que se ha usado el cartílago para la meningoplastia, pero hemos visto que muchos de ellos, los casos son pocos y además existe un follow-up muy corto, por lo que los pacientes muchas veces no se detectan las recidivas o las complicaciones o los problemas postoperatorios. Nosotros hemos hecho un estudio con una serie de casos retrospectivo con 423 pacientes operados de miringoplastia con cartílago desde el 2004 hasta el 2016. Hay que decir que en los últimos 5 años hemos operado cerca de otros 100 pacientes que no hemos incluido en este estudio. Hemos operado tanto adultos como niños y lo más interesante es que el follow-up ha sido bastante largo, de 48 meses. Han sido controlados los pacientes en nuestras consultas externas. Hemos subdividido estos pacientes en 3 grupos de enfermedades. El primer grupo son las otitis media crónicas, donde está la mayoría de los pacientes. El segundo grupo son los bolsillos de retracción y las atelectasias. Y el tercer grupo son el grupo de colesteatomas. Hemos querido controlar y ver qué vías de abordaje hemos utilizado en los 3 diferentes grupos. En el grupo de otitis media crónica y de colesteatomas hemos usado sobre todo la vía retroauricular. En los adultos, en los niños vemos que la tendencia es igual, pero se usa aún con mayor percentual
porcentaje la vía retroauricular en caso de las otitis media crónicas. En los colesteatomas, en entrambos grupos, adultos y niños, se usa en un 100% de los casos la vía retroauricular. Queríamos ver también en qué casos hemos usado el trago y en qué casos hemos usado la concha, y hemos visto que los adultos, cuando se trata de colesteatoma, usamos predominantemente la concha. Cuando se trata de bolsillos de retracción, sobre todo el trago. Y en los casos de otitis media crónica, también predominantemente el trago. En los niños, más o menos igual, pero se usa mucho más el trago en los bolsillos de retracción y, como siempre, la concha, sobre todo en los casos de colesteatoma. Aquí vemos un breve vídeo de la cirugía con cartílago que ha hecho el doctor Danesi, en el que vemos, primero de todo, cómo se está confeccionando y moldeando el cartílago. En esta superficie dejamos adherido e indemne el pericondrio. Es muy fácil de posicionar, se recoge con el aspirador, se introduce en el interior de la caja, se posiciona bien con la superficie de pericondrio lateralmente. Se reposiciona el colgajo tímpano-meatal, haciendo que contacte bien con las superficies óseas del conducto auricular y del cartílago, para evitar que queden dehiscencias o perforaciones, y también para evitar que residuos de piel del colgajo puedan entrar hacia la caja y crear colesteatomas diatrógenos. Aquí de nuevo controla el correcto posicionamiento de este colgajo. Y finalmente, para estabilizar el bloque, se posicionan trocitos de espongostán o gelitas en la superficie del colgajo y a nivel del conducto auditivo externo. Ok, hemos querido ver qué complicaciones hemos tenido después de la operación. Hay relativamente pocas complicaciones. En el caso de los adultos podemos a lo mejor nominar la deformación a nivel del pabellón. En los niños queremos sotolinear que no ha habido ningún caso de dislocación del cartílago y que han habido algunos casos no vistos en otros grupos de patología o en los adultos de perforaciones en el caso de colesteatoma. Catalina, no escucho. Ha cortado su audio, doctora Iglesias. Ok, ya está bien. No, todavía falta. No escucho, Giovanni. ¿Ahora? Está bien, gracias. Bien. Ok. No sé qué pasó, pero ahora quería ir para atrás. Bueno, he pasado una diapositiva, se puede ir para atrás. Indietro. No. Bueno, es igual. No, ci ha bloccato Mancaba tutto. una, ok. No, aspetta. Ganancia auditiva. Sí, estábamos hablando de la ganancia auditiva. Ok, esta es la diapositiva que quería enseñaros.
Para la ganancia auditiva hemos querido ver el cierre del gap entre la vía ósea y la vía aérea en los 500, 1000 y 2000 Hz en la audiometría tonal liminar hecha al paciente después de la operación, normalmente 2 meses después de la operación. Decimos que ha habido una ganancia auditiva nula cuando el gap es mayor de 30 decibelios. La ganancia auditiva es parcial cuando está entre los 10 y los 30 decibelios y una ganancia auditiva total cuando el gap es menor de 10 decibelios. Y lo que vemos es lo siguiente, que en el grupo de otitis media crónica la ganancia auditiva ha sido excelente, con solo un 5% de casos en niños de no ganancia y un 15% de casos en adultos de ganancia cero. En los grupos de los bolsillos de retracción y atelectasias, la ganancia auditiva ha sido también muy buena, con muchos casos de ganancia total y parcial. En los casos de colesteatoma era de esperar, la percentual de ganancia auditiva ha sido menor porque en este tipo de intervento se prevé un segundo tiempo después de 6 meses en los que se va, prima de todo, a ver que no hayan recidivas colestematosas y si no las hay, se hace, si se puede, una reconstrucción de la cadena osicular con el uso de prótesis o con un huesecillo como el yunque normalmente, para mejorar el oído del paciente. Hasta ahora hemos hablado de los resultados en términos de ganancia auditiva. Ahora vamos a ver los resultados en términos de tasa de éxitos. Para ello hemos utilizado el análisis estadístico de supervivencia de Kaplan-Meier. Vemos en este estudio del 2008 que los autores concluyen que en los casos de cirugía del oído, para ver la tasa de recidivas de los pacientes, deberían analizarse todos los casos con este estimador de Kaplan-Meier. Y así hemos hecho nosotros también. Con el análisis de Kaplan-Meier lo que se va a ver es la tasa acumulativa de recidivas durante el follow-up de los pacientes y permite comparar entre grupos diferentes de enfermedades y entre adultos y niños. Y además se puede ver la incidencia, la tasa acumulativa de recidiva en diferentes puntos en el tiempo del follow-up del paciente en el postoperatorio. Es importante y es imperativo para poder usar este análisis estadístico que la muestra de población perdida durante el follow-up no sea superior al 5%. Y es importante que los casos perdidos durante el follow-up no sean considerados como casos de éxito. Vemos los resultados. En los casos de otitis media crónica tenemos una altísima tasa de éxitos, en el caso de los niños en un 95%, en el caso de los adultos un 89% de éxitos. En los grupos de bolsillos de retracción y atelectasias, esta tasa de éxitos es aún superior y encontramos soltanto un 2% de recidivas, de tasas de recidivas al final del follow-up en el grupo de los adultos y un 6% de recidivas al final del follow-up después de 48 meses en el grupo de los niños. Y finalmente, en el grupo del colesteatoma, los resultados son un poco inferiores, pero son igualmente buenos y encontramos una tasa de éxitos en adultos del 90% y una tasa de éxitos en los niños del 79% al final del follow-up. Viendo todos estos resultados, podemos finalmente concluir y dar una respuesta a las preguntas que hemos hecho anteriormente. Y es que la meningoplastia
con cartílago es una buena alternativa a la fascia. Sus resultados funcionales son buenos, es muy estable en el tiempo porque tiene una tasa de reabsorción muy baja y existen, como hemos visto, unas indicaciones específicas en las que supera además la eficacia de la fascia. Y son los bolsillos de retracción, las atelectasias, en el caso de canalplastia, en el caso de las otitis crónicas de larga evolución con amplias perforaciones. Y estos resultados, además, hemos visto que nos avalan diferentes metaanálisis realizadas en los últimos años. Una de ellas es esta metaanálisis de Laryngoscope, en la que se concluye que el cartílago tiene una integración incluso superior a la fascia y tiene resultados auditivos similares a los de la fascia. En esta segunda metaanálisis del 2016 se concluye siempre, igual que antes, que el cartílago tiene una integración superior y mejor a la fascia, pero que no hay resultados estadísticamente significativos para decir que da un punto de vista audiológico, auditivo, sea mejor que la fascia. La última metaanálisis que hemos visto, que compara la empalizada con la fascia, concluye también que el cartílago tiene excelentes resultados, sea de integración que audiológicos. Muchas gracias por vuestra atención y espero de poderos ver pronto en Bérgamo. Muy bien, muy bien. Gracias, Catalina. Yo creo que Néstor tiene una pregunta. Néstor. ¿Qué tal, doctora Catalina? Yo soy Néstor Cardoso, acá de Paraguay, les saludo. Quería saber si tienen algún tipo de experiencia utilizando otro tipo de material para injertos, de repente materiales sintéticos, si es que utilizan No, solamente cartílagos. Nosotros usamos sobre todo fascia y en estos casos que hemos dicho el cartílago. No usamos, no creemos en el sintético. Tenemos buenos resultados con estos materiales que son fáciles también de recoger y por lo que no tiene sentido en nuestro caso el material sintético. Usamos también la grasa cuando hacemos pequeñas perforaciones a forma de tapón. Pero casi Muchas siempre gracias. fácil. Muchas gracias. Jacob, ¿tiene pregunta? Sí, le escuché decir a la doctora, primero felicitarla, la charla estuvo muy bonita, es gracias. siempre agradable escuchar hablar sobre el cartílago. ¿En todos los casos de colesteatoma hacen second look? Depende también de los resultados audiológicos, pero está claro que si tiene en los controles de follow-up, cuando hacemos el examen audiométrico, hay una gap importante, hacemos un second look, sí. Es decir, solo en algunos casos seleccionados realizarían second look en colesteatoma. Sobre todo cuando hay una pérdida de auditiva importante, sí, sí, sí. Ok, gracias. De nada. Yo notaba que durante mi evolución de ser cirujano, al principio no usa nada de cartílago, nada, ¿ok? Pero con el paso del tiempo, yo notaba especialmente con oídos con atelectasia y cuando no tengo mucho remanente del tímpano, si yo necesito poner un poco de soporte anterior o inferior, yo lo uso el cartílago para esto. Y los resultados son muy buenos. La otra cosa es que de vez en cuando yo tengo un material que se llama biodesign. Biodesign es una cosa artificial y es muy fácil si uno no tiene suficiente fascia o pericondrium para usarlo. Y de vez en cuando yo lo uso para cirugía del estribo en total. Tengo algunos casos con esto, ya estamos escribiendo un papel. Pero el cartílago es impresionante y también Dr. Tos. Hay un libro de Tos, es una
yo creo que es de Europa, el norte de Europa. Él escribe un libro solamente sobre cartilage tympanoplasty. Y la publicación es por Team Publicación. Es un muy buen libro para personas que quieren aprender más sobre el uso de cartílago. Mauricio de Uruguay tiene una pregunta. Mauricio, por favor. Hola, ¿qué tal? Una muy buena la charla, estuvo buena. No, en realidad son dos preguntas bien cortas. Una es si siempre levantan colgajo timpanomeatal, sin importarle el tamaño de la perforación. Y la segunda es si en todos esos pacientes, en algunos han tenido cofosis, sordera severa, sin saber la causa. Eso nada más. A ver, el colgajo timpanomeatal sí lo prevé la técnica, sea cuando lo haces transmeatal que retroauricular. Hacemos siempre el colgajo timpanomeatal. Sí, es muy importante hacer un buen colgajo timpanomeatal y estabiliza también después la fascia o el cartílago que metes debajo. Y la pregunta sobre la cofosis, a mí personalmente no me ha sucedido. No, estaba pensando, no, pero durante las miringoplastias, no. No tengo experiencia personal. Bueno. Doctor Sánchez quería preguntar, tal vez. Sí, un saludo a todos los asistentes a este interesante chat. Felicitaciones a la doctora, me sumo a la felicitación, excelente su presentación. Saludos a Richard, a Jacob, a Elizabeth, a quienes conozco personalmente. Y la pregunta es una que había mencionado Jacob en el chat. Usan siempre cartílago con pericondrio, cartílago de espesor total, ¿hay diferencias? ¿O esto de dejar el pericondrio es simplemente una impresión? ¿Se han hecho trabajos? ¿Hay alguna estadística que, digamos, apoye el uso de cualquiera de estas variantes? Sí, muy buena pregunta. A ver, cuando usamos el cartílago tragal, lo usamos con todo su espesor, o sea, no lo adelgazamos. Y el pericondrio se deja siempre en una superficie porque, como he dicho antes, la superficie va en contacto con el colgajo y ayuda a la reepitelización. O sea, que es importante para que quede todo muy bien integrado. Tiene un sentido el dejar el pericondrio. Bueno, hay otras personas que tienen preguntas. Estoy mirando aquí. Yo tenía una consulta más, doctora, si no es abusar mucho. Cuando utiliza el cartílago, ¿utiliza espesor total o a veces hacen espesor parcial? Como decía, el cartílago tragal normalmente va muy bien como espesor. Cuando se trata del cartílago de la concha, a veces sí que tenemos que adelgazarlo un poco, porque es más grueso. Bueno, Giovanni, ¿tiene preguntas? No, está bastante. Gracias. Ok, bien. No, tenemos una publicación su 1000 casos de miringoplastia con fascia y los resultados comparativos son los mismos. Excelente. Esta es la demostración que el cartílago trabaja muy bien. Gracias. Richard, José Lovera quiere preguntar algo. Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente charla, doctora Catalina. Tengo una pregunta. Cuando en una perforación timpánica, esa perforación es grande y el mango del martillo está desnudo, ¿cómo hacen ahí con o sea, usan cartílago y usan en empalizada? ¿Ese cartílago se apoya sobre el mango del martillo o simplemente prefieren que el pericondrio se apoye sobre el mango del martillo? ¿Cómo harían en ese caso? Sí, buena pregunta. También, si es posible, apoyamos el cartílago encima del mango, porque así queda más estable.
Sí, y en ese caso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usan solamente cartílago, ¿usan también espongostano, gel foam o generalmente no es necesario? En caja depende, no siempre usamos espongostán. En la fascia sí, absolutamente, ponemos espongostán en caja. En el cartílago, si tiene suficiente apoyo, no lo ponemos. Y en el conducto, siempre hay que ponerlo para que quede bien integrado con el colgajo. Excelente. Y última pregunta, sobre ese gel foam que dejan en el conducto, ¿en el postoperatorio le recetan gotas con antibiótico o nada? Sí, recetamos gotas, se llaman aquí en Italia Localin, tienen un poco de antibiótico, un poco de cortisona, y se hace durante un mes entero. Ok, excelente. Muchas gracias. De nada. Richard, está el doctor Terry Liu que quiere hacer una pregunta también. Terry? Hola, sí, la consulta era si la forma de del cartílago de la concha No entendí. influye favorablemente o negativamente, o qué provecho se le puede dar en una timpanoplastia con cartílago. La forma de la... Del cartílago de la concha, doctora. Si es que la curvatura esa influye. En las miringoplastias no, pero es una buena pregunta. En las timpanoplastias muchas veces usamos la concavidad del cartílago, sobre todo de la concha. En las miringoplastias normalmente no sirve el cartílago normal, o sea, no usamos de la concavidad del cartílago. Ya. ¿Y gotas de antibiótico no incluye dentro con la hidrocortisona? ¿Las gotas de antibiótico? Sí, como ciprofloxacina en el postoperatorio. Ponemos, sí, antibiótico es neomicina, si no me equivoco, con cortisone 3 veces al día durante un mes, y normalmente el primer control después de la operación es a un mes del intervento de la operación, donde quitamos las gelitas, los gel foams, los quitamos en otomicroscopía. Ok, muchísimas gracias. De nada. El doctor Martínez de Perú pregunta que a partir de qué edad indican miringoplastías en niños y qué piensan de la técnica endoscópica. A ver, de los niños, bueno, en la literatura hay de todo. Hay artículos que dicen que es mejor esperar a partir de cierta edad. Nosotros, en realidad, tenemos casos de niños operados a partir de los 4 años y sobre todo queremos evitar que esperando, que dejando pasar tiempo para la operación, hayan problemas auditivos irreversibles, por lo que nuestra tendencia no es esperar demasiado en los niños. Los operamos bastante precozmente. ¿Y la otra pregunta? ¿Qué opinan de la técnica endoscópica? Dice el doctor. Nosotros no la usamos. Pero... no, está bien. Es que tenemos... No nos gusta operar con una mano sola. Sí, dice mi jefe que no nos gusta operar con solo una mano, nos gusta operar con las dos. No, es muy buena técnica. Nosotros tenemos mucha experiencia con la técnica otomicroscópica, por lo que continuamos con esta técnica. Okay. Y hay una pregunta más del doctor Leborato que creo que no la leímos. ¿Cómo previene la dislocación del cartílago? Dice, y si es que utilizan la técnica de butterfly. La técnica de butterfly no la utilizamos nosotros y la verdad es que como hemos visto los resultados tenemos poquísimos casos de dislocación. Es muy importante moldear bien el cartílago, o sea, ponerlo con una medida que sea perfecta, o sea, que entre dentro y no se mueva más. Y eso se hace sobre todo midiendo bien y sabiendo cuánto
debe ser grande el cartílago. Se lo tenemos que moldear muy bien antes de ponerlo. Y no tenemos veramente poquísimos casos de dislocación. El doctor Heiniken pregunta que a cuánto tiempo indica la audiometría de control. La hacemos después de 2 meses desde la operación. Ok. Gracias. De nada. Yo también quiero saber la opinión de Richard, que creo que como el doctor Giovanni, si bien ellos tienen bastante experiencia, ellos son más de la cirugía usando el microscopio, les gusta más utilizar el microscopio. Quiero aclararle también al resto de la gente, al resto del auditorio, que vamos a ir hablando también de endoscopía en las siguientes charlas, en algunas otras charlas. O sea que no nos casamos con una sola técnica, pero sí creo que Richard y el doctor Giovanni, ellos con la experiencia de años que tienen, prefieren la técnica con microscopio, ¿verdad? Es así, Richard. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo uso endoscopio para mirar la sinus tympani y si necesito ver otro sitio en el oído medio, yo lo uso. Pero la realidad, para mí, yo no quiero gastar tiempo en cirugía, ¿ok? Yo quiero usar ambas manos. Yo tengo buena vista con el microscopio y los resultados son igual si usa endoscopio o microscopio, ¿ok? Hay casos donde no usamos el endoscopio, pero yo no voy a hablar de esto. En mis manos, el endoscopio es solamente para mirar sitios cuando no tengo buena vista porque el microscopio es recto. Así nomás. Giovanni, por favor. No, Richard es mi hermano, quindi io penso lo mismo. Para mí l'endoscopio non es una técnica, ma è uno strumento. Para mí, por la educación de los jóvenes en la cirugía del oído medio, la cosa más importante es la técnica bimanual para fixar la anatomía quirúrgica. Se puede trabajar con endoscopio, ma es un punto final de tu experiencia, no inicial. Porque si educamos los jóvenes al endoscopio, el problema es la conciencia de la anatomía. Hay que hacer una mastoidectomía completamente. Tú no la conoces con endoscopio. Este es el problema. Quindi para mí es un punto final. Se puede hacer la cirugía, ma como punto final de tu experiencia. Muchas gracias, doctor. Doctora Catalina, hay una pregunta de nuevo al doctor Heinichen. Dice si en algún momento puede asociar un TORP a la técnica. Sí, normalmente cuando levantamos el colgajo timpanomeatal, tenemos que verificar, normalmente se verifica si la cadena de los huesecillos funciona normalmente. En los casos en los que encontramos problemas, una yunque, una apófisis larga inexistente, una estafa que no se mueve bien, etcétera, etcétera, podemos asociar también la reconstrucción. Normalmente se usa, pero sí se puede, un huesecillo autólogo como el yunque, que viene remodelado y reposicionado. Depende de dónde esté el problema, pero sí puede hacer directamente la reconstrucción. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿otras preguntas? El doctor Gustavo Matos pregunta si cuánto tiempo después de controlada la infección del oído medio de la otitis media crónica esperan para realizar la cirugía de la timpanoplastia.
Bueno, nosotros, yo digo, mi experiencia en España era muy diferente que la que he tenido en Italia. Nosotros no operábamos los oídos que supuraban, los oídos que tenían problemas, pero es un error. En realidad, aquí no tenemos estas diferenciaciones. O sea, es obvio que si se puede y en el preoperatorio vemos el paciente y vemos que hay humedad, que hay otorrea, damos enseguida una cura para secar un poco el oído, pero no esperamos mucho para hacer la operación. La verdad es que lo superamos enseguida. Antes se operan, antes se soluciona el problema. Bueno, ¿otras preguntas? Si no, es tarde en Italia. Dos noticias. Primero, saludos especial para Terry Liu de Asunción, Paraguay, porque él es nuevo presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología en el país. Y espero que él tiene un año muy bueno y espero venir allá para el churrasco y tener un tiempo bueno en sus reuniones. La segunda cosa es en 2 semanas, Dr. Denisi, al lado de doctora Catalina, él va a dar una charla, la siguiente charla sobre defensive tympanoplastia. Okay. Y es súper importante para nosotros, para que nosotros sabemos los abordajes específica y especial para tener los mejores resultados. Okay. Y la charla de hoy con el uso de cartílago y en tympanoplastia es un abordaje muy importante. Los de ustedes, si ustedes quieren el libro de tos, yo tengo este libro en forma electrónica y yo puedo mandar por Dropbox o otra forma de enviar si ustedes quieren el libro. ¿Ok? Entonces, Jacob o Néstor, ¿tiene otras noticias? No, nada más que estén atentos al grupo de WhatsApp, al chat, que vamos a ir dando las noticias, los avisos mediante ese medio. Sí, también aprovechar para que todos los colegas que participaron hoy en las charlas pueden seguir invitando a otros colegas de sus países. Mientras más participantes tenemos, nosotros estamos más contentos de poder compartir con todos ustedes. Y agradecerle a los doctores, ahí, a la doctora Catalina, al doctor Giovanni, por su tiempo. Sabemos que es tarde en Italia, a la noche, y haberse tomado este inconveniente para estar con nosotros es algo que nos llena de alegría y un placer. Compartirlo, estas experiencias es muy importante, sobre todo para el público latinoamericano que estamos acá reunidos hoy. Excelente, simplemente agradecerles a todos, ¿no? Agradecerle a la doctora Iglesias, al doctor Danesi, por supuesto a Richard y a todos los que han participado, pues es realmente para nosotros muy, muy grato contar con la participación de cada uno de ustedes y es un honor tenerlos con nosotros, doctor Danesi, doctora Iglesias y Richard. Richard, yo la verdad que no estoy tan al tanto de los números de participantes, pero hoy llegamos a tener 42 participantes en línea. Sí, y eso es algo que nos llena mucho de alegría a nosotros. Excelente. Ok, entonces, que tengan buena noche todos, depende del parte del mundo. Yo sé que mis socios en Paraguay van a comer carne esta noche, pasta en Italia. Jacob, yo no sé qué van a comer en el alto de Bolivia porque la altura es 4 metros. Pero saludos a todos y nos vemos en 2 semanas. Un matecito de coca. Ok. Muchos saludos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas.